conocimiento quisiera profesar. Les saluda Jacqueline Chileno y es un gusto estar con ustedes. En este día hablaremos sobre el tema los posibles efectos del tráfico vehicular en la salud mental de los motoristas, automovilistas y usuarios del transporte público. Y también nos va a acompañar para hablar sobre ese tema el psicólogo y terapeuta Rolando Mena. Así que quédense con nosotros para hablar sobre este tema tan interesante. Antes de comenzar, vamos a conocer un poco sobre nuestro invitado de hoy. Así que dejo con ustedes la siguiente nota. El psicoterapeuta Rolando Mena ejerce desde hace 20 años en la psicología clínica. Además, tiene certificaciones a nivel nacional e internacional. Es escritor. Entre sus libros más destacados se encuentra Frota tu neurolámpara maravillosa y Activa tu genio. De igual manera, es propietario de la clínica psicológica Rolando Mena, ubicada en Ciudad Berlioz. Asimismo, cuenta con un máster de neurolingüística, formación en hipnoterapia y la formación en el programa Violencia Metodológica Vivencial. Por otra parte, es uno de los pocos especialistas en la salud mental certificados en El Salvador para implementar las técnicas de superación por traumas. Una de ellas es la terapia llamada EMDR, por sus siglas en inglés, significa desensibilización y reprocesamiento a través de movimiento ocular. ¿Sabían ustedes que un salvadoreño puede demorar hasta 6 horas diarias para llegar a su trabajo o centro de estudio? Es decir, más de 40 días al año, atrapadas en el tráfico. El periodista Carlos Arana nos amplía más en el tema. Adelante. Un salvadoreño puede demorar hasta 6 horas diarias para llegar a su trabajo o centro de estudio, es decir, más de 40 días al año atrapados en el tráfico. ¿Será que esta situación puede causar estrés o daños en nuestra salud mental? El fuerte tráfico que se genera en las principales calles de El Salvador es un factor determinante para que los automovilistas consideren que sufren de estrés. Según un estudio de Science, los traslados al trabajo constituyen una de las actividades menos placenteras que realizamos, que se considera como una pérdida de tiempo molesta. Primero, debemos comprender qué es el estrés, y para esto el psicólogo y terapeuta Rolando Mena nos explica lo siguiente. El estrés, que es un neurotransmisor que se llama cortisol, y el mucho cortisol en el cuerpo te prepara para atacar, para huir o para congelarte. Pero en este caso, que el tráfico no lo puedes atacar, sí, lo más probable es que vas a empezar a cargarte emocionalmente. Al consultar con la población si el tráfico les causa estrés o cambios en su estado de ánimo, mencionaron lo siguiente. Sí, causa bastante estrés. Sí, estrés. Demasiado estresante. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, en mi caso yo me siento súper cansado, súper agotado. Causa estrés. Mientras estamos en el tráfico pareciera que no ocurre nada, pero según algunos estudios, al estar tanto tiempo sentada o parada entre el tráfico, fisiológicamente se está produciendo un desajuste al nivel de hipotálamo y la amígdala. Esta es una parte del cerebro importante para regular las emociones. El hipotálamo regula neuronas y emociones, y al desequilibrarse, el estrés se activa y puede producirse desajustes como enojo. Así lo confirmó Sofía Núñez, quien a diario se enfrenta con el tráfico. Me estresa un poco porque no llego a tiempo a mi trabajo y en la tarde es igual. Salgo a las 4:30 y a veces llego a las 8, casi 3 horas, a veces más de 3 horas. Prácticamente paso 6, 7 horas aproximadamente en el tráfico, eso me estresa. Igual mi estado de ánimo, a veces cuando llego a mi casa, llego enojada, llego cansada. Además, un familiar de Sofía, Luis Núñez, asegura haber notado cambios en el estado de ánimo de ella después de varias horas en el tráfico. Obviamente sí, el cansancio es notorio y además de eso el estrés también. Cuando hay un poco de tráfico se ve como bastante estresada. Pero, ¿será que el tráfico por sí solo puede provocar daños en nuestra salud mental y elevar los niveles de ansiedad y estrés? No es el tráfico como tal lo que genera el estrés o la ansiedad. Hay varias variables que implican en él. Al final es como vos estás administrando ese estímulo donde hay trabazones, donde hay tráfico. Es como lo administras. Porque los cientos de miles de personas que se encuentran en tráfico, no todo el mundo termina en violencia, no todo el mundo se ve frustrado, ocupa su propio mecanismo para poder administrarlos. En otras palabras, va a depender de cada organismo cómo administre esa experiencia. Entonces, según lo dicho por el terapeuta,
No es el tráfico como tal el que causa el estrés en los salvadoreños, pero sí es el tráfico sumado a diferentes variables mencionadas a continuación. Cuando alguien se ve afectado por el tráfico porque no puede administrar esa condición, quiere decir que se ha cargado de adrenalina y de cortisol. Y la adrenalina es para atacar, el cortisol es para atacar. Si yo llego tarde a la casa y llego con hambre, y llego con que no vi mi programa favorito, y además vengo con mucha carga y no logro descansar el tiempo que yo quiero, y si a esto le sumo necesidad de orinar, y si a esto le sumo los pensamientos catastróficos que tengo, casi que al llegar a casa, con el primer ser humano que tenga, me lo voy a desquitar, lo cual no debería de ser. Pero mucha gente no puede controlar eso y termina golpeando. Golpea al perro, al gato, al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo, a la abuela, a la mamá. Golpea a la empleada del interior. Es decir, nos desquitamos con alguien. Con mucha suerte. ¿Ve? En el sentido de que, que mucha gente no vaya a violentar físicamente. Voy a ser verbal, pero mucha gente pasa a nivel verbal. Porque acuérdense que el estrés es el cortisol, la adrenalina, que te ponen en mucha alarma, en mucha alerta, y eso te prepara para 3 posibles cosas: para atacar, huir o congelarte. Y eso es lo que llevas a la casa. Mientras no existan políticas de transporte adecuadas en nuestro país, el tráfico solo podría ir en aumento. Por lo tanto, así como asegura el terapeuta Rolando Mena, dependerá de cada ser humano cómo va a reaccionar ante el tráfico y cómo va a manejar ese tiempo libre. Tú decides si escuchas música mientras esperas o si permites que el estrés invada tu cuerpo. Con imágenes de Jacqueline Chileno, informó para Noticiero Acontecer Carlos Arana. Muchas gracias, Carlos, con respecto al reportaje, en el cual ya se abordó un poco sobre el tema. Buenos días, Rolando, es un gusto tenerlo con nosotros y vamos a hablar un poco sobre ese tema, así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, siempre es un placer estar conversando sobre estos temas que son de actualidad, así que aquí estamos para servirles. Perfecto, vamos a comenzar. En este caso, quiero empezar hablando sobre qué es estrés y cómo nace el estrés. Buena pregunta y buen inicio. Bueno, de hecho, el estrés, si el cerebro capta una amenaza a través de los ojos, los oídos, la nariz, la boca, el tacto, allá adentro se activan unas amígdalas cerebrales, que son como el órgano de la alarma. Y en milésimas de segundo te manda una información a unas glándulas que están arriba de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Estas segregan 2 tipos principalmente de hormonas. Una de ellas se llama cortisol. Cortisol es exactamente igual a decir tensión. O sea, cortisol es exactamente igual a decir estrés. Es decir, si yo tengo cortisol en mi cuerpo que está llenando el sistema, estoy estresado. El tema es cuánto cortisol tengo en un momento determinado. Entonces, cortisol, estrés, es lo mismo. Ok, qué interesante ese concepto. Y entonces, ¿será que el tráfico nos causa mucho cortisol en nuestro cuerpo? Podría ser. Digamos que el cuerpo va a necesitar cortisol para hacer tu actividad. ¿Ves? El hecho que estén filmando este reportaje, quienes están tras de cámaras, tienen algún nivel de cortisol. Tú podrías estar teniendo un nivel de cortisol porque estamos produciendo, lo cual está bien, lo necesitamos. El tema es cuando es demasiado cortisol porque siento una amenaza. Al sentir esa amenaza, obviamente me cargo más, o sea, me lleno más de esa hormona. ¿Y qué estoy viendo en este momento? ¿O qué estoy imaginándome en este momento? ¿O qué estoy escuchando en este momento? Podría ser que llene más cortisol. Entonces genere más tensión, más estrés. Ok, y con respecto a cuando mencionamos estoy estresado, hasta el gesto nos cambia en la cara. Sí. Pareciera que el estrés es algo malo, pero en realidad ¿el estrés es malo o es bueno? Digamos que el nivel de estrés que puedo tener, si me sirve para producir, para generar, para ir y lograr un objetivo, es un estrés bueno. Es lo que en griego se conoce como eustrés. Eu significa bueno, o sea, tensión buena quiere decir. Pero cuando ese cortisol, ese estrés, es demasiado y ya bloquea pensamiento, bloquea parte biológica, bloquea la parte psicológica, ya hablamos de un estrés negativo, o sea, distrés. Y entonces podemos hablar de un estrés bueno y un estrés malo, efectivamente. Depende de cómo esté dando internamente la atención para producir o para bloquearte.
¿En qué momento el tráfico se podría considerar como un estrés bueno, por ejemplo? Es que depende de qué estés haciendo. Por eso es que al ver el reportaje hablamos que no es el tráfico per se lo que te genera el estrés, es cómo estás entendiendo, interpretando eso. ¿Cuál es tu amenaza? Pues ahí sí va a ser obviamente un agente estresor, pero si no lo ves como una amenaza, es decir, ponerle que tú tenés la meta de llegar a las 7 de la noche, pero llegaste a las 10 y tenías que estar a las 7 ahí. O al trabajo tenés que estar a las 8, pero llegaste a las 10. Y sabes que viene un jefe que te va haciendo lo que sea, a pesar que ha mañaneado, para poder estar a la hora. Entonces, todo depende de la interpretación que vayas a dar a esas circunstancias. Por eso que decimos, ok, en esta condición, ¿cómo lo administro? ¿Qué hago? No puedes estar muriendo todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer? Ahora ya se sabe que el ruido excesivo te puede afectar, porque están entrando estímulos que no son agradables en ese momento, pero ya esa es otra cosa. Sí, y ¿cómo en qué momento yo puedo cambiar? Digamos, estoy en el tráfico metida varias horas. Sí. ¿Cómo yo puedo llegar a decir, bueno, voy a dejar a un lado el estrés o voy a dejar a un lado lo que siento y voy a concentrarme en otra cosa? ¿Cómo manejar esa sensación? Hay que tomar conciencia que estás tenso. Tienes que darte cuenta que estás tensa. ¿Ves? Ya eso ya es tensión. O sea, ya hay un nivel arriba, digamos, de tu condición de tranquilidad o de regulación. Primer paso es tomar conciencia que estoy tenso. Y de estar tenso, ya estás pensando cosas. ¿Ves? Estás enojada ya. O estás frustrada posiblemente. A ver, Jacqueline, quedaste con alguien juntarte a las 4 de la tarde. Y no llegaste, no vas a llegar. ¿De qué te sirve estar tensa? Decime. No te sirve estar tensa porque ya sabes que no vas a llegar. Mándale un mensajito si querés, si podés, porque pueda que no puedas. Me pasó hace poco. Quedé en una cita con alguien en un centro comercial de aquí de Ciudad de Merliot. Era a las 6 de la tarde, llego yo a las 6 de la tarde y eran las 8 de la noche. Y no llegaba. Sí. ¿Me explico? O sea, 2 horas ahí, digo, ok, no viene. No, la cita no la voy a perder, porque es una reunión importante que vamos a tener. Entonces, ¿qué hice? Empecé a dedicarle tiempo a lo que estaba pasando alrededor. En el reportaje usted menciona varias variables que, claro, que son importantes, como la necesidad de fisiológicas, sí. También tener sed, sí. O lo que ya mencionaba de llegar a la hora que tengo que llegar al trabajo. Sí. O sea, que alejadas de esas variables, el tráfico como tal no podría causar al menos que haya ruidos, o al menos que alguien se meta y sea parte de atentar para con tu vida. Y te frenas, al menos que de adelante frenó de repente y tuviste que frenar porque esos son momentos de alarma, de sobrevivencia. Ahí hay estrés, hay cortisol. Pero el tráfico como tal, no toda la gente le genera estrés. Te lo puedo hacer. Mucha gente sí, porque no está entendiendo que esa es parte de su diario vivir. Y si es parte de su diario vivir, algo hay que hacer porque es parte de tu diario vivir. ¿Ves? Algo tenés que hacer con esos estímulos, porque si no te vas a estar enfermando. Si ya sabes tú que eventualmente puedes encontrarte con eso, ese es otro rollo. ¿Ves? Pues todos los días está. Decime. Sí. Hay que administrarlo. Hay formas de poder hacerlo. Tú preguntabas cómo poder hacerlo. Fíjate, cuando uno toma conciencia de que hay tensión en el cuerpo, el cerebro te entiende. Si en ese momento tú decides relajar tu cuerpo, el cerebro entiende que es relajado que tienes que estar. ¿Ves? Aflojar tus manos porque estás en trabazón. Al menos que hay necesidades. Siempre cuando hay necesidad de hacer pipí o ir a hacer del 2 y no podés, va a ser un estrés de primera. Te lo puedo asegurar. ¿Ves? Pero eso ya no es el tráfico, ¿verdad? Es un efecto secundario que no puede estar en el baño. O que tienes mucha sed y que no encontrás la sed podría, porque hay gente que ha logrado manejar también esa necesidad en ese momento. Con el hambre es igual. Nadie se muere en 2 días ni en 3 horas por no comer, a menos que sea alguien que requiere de azúcar. ¿Ves? Pero caso contrario, no. Entonces, la música misma, ¿qué música te gusta? No es la música que te relaja porque cada quien tiene su música. Cantar, es decir, hay tantas formas de poder administrarlo. Okay. Vamos a hacer una pausa en este bloque y yo quiero que veamos un sondeo de opinión acerca de qué piensa la población, cuántas horas pasa en el tráfico y cómo manejan estas emociones. Y vamos a hablar más al regreso. Así que veamos.
Con el propósito de conocer el impacto del tráfico en la vida de los salvadoreños, recorrimos las calles de San Salvador realizándole las siguientes preguntas. Y desde su casa, por ejemplo, hasta su zona de trabajo, ¿cuánto tiempo se tarda? Como hora y media. Hora y media. Sí, hora y media. Porque hay horas, las horas pico que se dicen, pendiente por ejemplo de Soyapango, uno a veces está hasta una hora. Y en lo que se mueve de aquí en el centro para la parte de las oficinas, otra media hora se va porque como el tráfico aquí está topado también. ¿Cómo se siente después de ese tiempo, de esa hora y media que hace en el tráfico? Lo que queda es un gran estrés, esa es la realidad. Todo el mundo se siente estresado. La primera pregunta es, ¿cuántas horas pasa al día en el tráfico? Más o menos unas 2 horas, más alrededor, depende de la zona de donde uno se dirija. Más que todo en la parte del centro, Salvador del Mundo, es bastante el tráfico, más a esta hora quizás por lo mismo del trabajo. ¿Cómo se siente después de manejar tantas horas? Pues la verdad cansado porque no es, a veces sí es cómodo, pero corto tiempo, pero ya bastante tiempo estar manejando y en un solo lugar, sí se siente bastante cansado. La primera pregunta sería, ¿cuántas horas pasa al día en el tráfico? Hora y media, ¿ves? Una hora y media. ¿Cómo se siente después de manejar cómo se siente después de estar en el tráfico tantas horas? Aburrido y con sueño. ¿Siente que eso afecta a su salud? Sí, porque a veces la misma trabazón esa ocasiona estrés y todo eso. Esa desesperación que uno quiere llegar luego a la casa porque hay que hacer y no se hace. Tomando en cuenta la opinión de las personas, yo quiero que hablemos qué pasa en el cerebro de estas personas al pasar tantas horas en el tráfico. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podría estar sucediendo a nivel de pensamiento? No sabemos, pero sí a nivel neurofisiológico. Es decir, cuando hay demasiado cortisol en el cuerpo, en tu sistema, lo más probable también es que va a activar la adrenalina o la noradrenalina, como dicen algunos. Lo que está pasando es que está siendo influenciado lo que es el sistema límbico, que es una parte del cerebro de los mamíferos, como le llamamos, que tiene que ver con las emociones. ¿Ves? Y si ahí activas frecuentemente lo que son las amígdalas cerebrales, es como un bucle. ¿Ves? Recibir, dar, más neurotransmisores de la alarma o del código de defensa, que es cortisol. Y fíjate que allí va a haber un elemento que es clave, Jacqueline, y es qué estás comiendo, cuál es tu dieta, porque resulta que hay cantidad de investigaciones, pero es que ni te imaginas cuánta investigación. Australia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos, de cada vez que lo que uno come impacta en tu estado emocional. En otras palabras, si comiste mucho carbohidrato o muchos azúcares ese día, te lo puedo asegurar que tu respuesta va a ser diferente. Y si al llegar a casa continúas consumiendo carbohidratos, no vas a dormir bien. Y si no dormís bien, no vas a reparar. Y si no reparas, vas a estar muy vulnerable para el día siguiente y el tráfico sigue. Por eso es que esto va a ser bien importante entender que somos un todo. Pero que no es el tráfico como tal, sino como yo estoy manejando eso en diferentes áreas. Alimentación, dormida y por supuesto en el pensamiento. Claro. Yo quiero poner como un ejemplo de una persona que se levanta a las 3 de la mañana, de madrugada, sale de su casa a las 5 y llega a su trabajo hasta las 8. Wow. 3 horas de estar en el tráfico para llegar a su trabajo. Sí. Ahora, al irse a su casa, igual 3 horas para llegar. Sí. Más de 6 horas incluso. Sí. Y que los buses van repletos, llenos de personas. Me imagino, y por la experiencia, la música a todo volumen, el cansancio, olores, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tendrá algún efecto en nuestra salud mental? Sí. Claro, Jacqueline. Pensemos en aquel refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es decir, tu cuerpo necesita descanso. ¿Ves? Si no descansas lo necesario, obviamente te va a pasar un precio. Necesitas dormir un tiempo de horas. Hoy la gente llega tarde a casa, llega a preparar sus alimentos o llega a hacer otros quehaceres
en la casa o tareas posiblemente a esas horas de la noche. Y a la hora de acostarte, te acostaste pensando en que mañana el tráfico va a estar ahí. Te levantas pensando en que hay que pagar la cuenta. Te levantas pensando en que la tarea no la pudiste concluir con tu bebé o con tu hijo. Te levantas pensando en que tu esposo posiblemente está haciendo cosas que no debe hacer. O tu esposa haciendo cosas que no debe de hacer. Es decir, te carga, no descansaste. Y el descanso es clave. Si el cuerpo no descansa, no repara. ¿Ves? Entonces te va cargando. Y el cortisol que puedas tener en tu sistema, no lo procesas. Fíjate que en la noche hay una fase del sueño, que es la fase 4, que es de reparación. Reparación psíquica y reparación física. Pero tenés que hacer 4 veces en la noche esa fase. Hablamos de 7 horas aproximadamente. ¿Ves? Y no estás durmiendo posiblemente a la fase. Porque te acostaste tarde, porque hay cosas que hacer. Que preparar los alimentos, que planchar, que hablo de la mayoría de la gente. Que va planchando de la semana o del día siguiente, etcétera, ¿no? Y luego hay que madrugar. ¿A qué? A hacer comida posiblemente o a prepararte, etcétera. Entonces, el tráfico, si queremos pensar que el tráfico directamente genera algo de estrés, no. Pero hay como consecuencias, digamos, por la falta de tiempo, porque no pude llegar en el tiempo como tal, que es solo que sí te puede afectar, a menos que tomes una decisión. A ver, hablando de esas consecuencias, ¿cómo esas consecuencias me afectan en mi conducta? Sí, digamos que los niveles altos de tensión, lo que es el cortisol, afectan, a mi juicio, en 3 áreas en el ser humano. Una área tiene que ver con el pensamiento o la parte cognitiva. Se te olvidan las cosas. Vas para la cocina, no te acordás a qué ibas. O vas para la cocina y estabas en la sala, yo para la cocina iba. O vas en el automóvil, posiblemente saliste de tu casa, llegaste al objetivo, a la meta, pero no te acordaste cómo recorriste todo ese trayecto. Ibas disociada. O posiblemente te cuesta concentrarte más. Estás leyendo un libro y tenés que regresar otra vez a la página anterior. O posiblemente, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Aquí lo tengo en la punta de la lengua, pero te ya me voy a acordar y nunca te acordaste. O posiblemente se te caen las cosas de las manos. Frecuentemente tenés lo que yo le llamo accidentes tontos. Te golpeas la cabeza, las caderas, los pies y te lo golpeas en la cama que todo el tiempo ha estado ahí o en la puerta que todo el tiempo ha estado ahí. Es decir, cognitivamente no logras procesar los espacios y tus movimientos. A nivel cognitivo, a nivel psicológico, a una persona se vuelve mecha corta, explotan de la nada o andan todo el tiempo así, con el entrecejo fruncido porque todo el tiempo andan como muy irritables, ¿ves? O lloran de la nada, es decir, tu sistema psicológico está volviéndose más vulnerable, quiere decir. Y luego en la parte biológica, dolores de cabeza, dolores de estómago, diarrea, estreñimientos, inflamaciones, dolor de espalda, el cuello, el pelo se te cae, sentís tú que las articulaciones empezaron a dolerte un poquito más, te enfermas más frecuentemente de gripes, etc. Es decir, la parte más débil de tu cuerpo va a empezar a sufrir porque no estás reparando adecuadamente, no estás descansando ni nutriéndote. Fíjate que el nivel de hormonas en el cuerpo de cortisol en demasía, ¿sí? Te va a afectar otras sustancias, otros elementos. Por ejemplo, tus células de cada parte de tu cuerpo requieren de magnesio. Y resulta que el cortisol hace que el magnesio se saque más rápido. De tus células se enferma. Por eso es importante consumir mucho magnesio, no calcio, ¿oíste? Porque los médicos dicen, tome calcio para los huesos, que no hay que... Mentira, es magnesio lo que hay que tomar. Por ejemplo, cuando hay mucho cortisol, tus niveles de serotonina que producen el sistema digestivo se ven también afectados. Y la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la alegría y otra función más de tu cuerpo, con el colágeno, entre otras cosas. ¿Te das cuenta de una cadenita? Por eso lo clave aquí es administrar ese estrés, bajar los niveles de cortisol en tu cuerpo y para eso pues hay muchas formas. El magnesio te va a ayudar porque te va a relajar músculos, te va a fortalecer hueso, te va a fortalecer tu sistema digestivo. Aquí en el sistema digestivo hay 100 millones de neuronas, no son poquitas. Ya se habla de un segundo cerebro y cuando hay demasiado cortisol, esto se ve entorpecido. Por eso hay que cuidarlo.
tomando agüita bastante, alimentándote bien, comiendo verdes y disminuyendo significativamente los azúcares y los carbohidratos. Qué interesante todo esto y cómo es increíble cómo nos damos cuenta, porque muchas veces la gente dice, uy, me enfermé, y salen con enfermedades crónicas y es increíble cómo no administrar bien las emociones o no manejar bien las emociones en el tráfico nos puede llegar a afectar tanto en nuestra salud física. Sí, increíblemente, solo date cuenta de algo, vas en el tráfico. Es que mira, la clave es, ya sabes que va a haber tráfico. Es que ya lo sabes. Entonces, algo hay que crear. Por ejemplo, hay gente que ha descubierto que mascar chicles le ayuda. Y hay gente que le ha ido muy bien mascando chicles. Pero con respecto a eso, yo me emociono mucho y ya vamos a pasar a la otra fase. Y primero quiero que veamos esta crónica de una persona que pasa muchísimas horas en el tráfico. Entonces queremos ver cómo le afecta a ella. Y luego de esto, al regresar, vamos a hablar sobre cómo manejar las emociones, que es lo que usted ya estaba por tocar. Así que veamos. Cientos de salvadoreños que utilizan el transporte público destinan entre 1 a 3 horas diarias para llegar a sus destinos debido al tráfico vehicular en diferentes zonas del país. Tal es el caso de Carlos, que destina 2 horas diarias para llegar desde su casa hasta su lugar de trabajo. Mira, generalmente en horario normal sí pueden llegar a 1 hora y media o las 2 horas en todo ese tiempo. En el lapso de mi casa al trabajo y viceversa. La verdad es que yo siento que no duermo y estando ahí me pongo demasiado frustrado, a veces que tengo que llegar a hacer alguna tarea, conectarme a una clase y a veces ni siquiera eso puedo, pues porque siempre sale que hay un choque o sea hecho tráfico por cualquier cosa y siempre llego bien tarde. Yo soy de Nejapa y viajo hasta Antiguo Cucatlán. En promedio, Carlos realiza 10 horas semanales en el transporte público, en condiciones inadecuadas e incluso riesgosas. Hasta la fecha, El Salvador no cuenta con un marco legal que regule el tráfico vehicular, lo cual repercute en la calidad de vida de los salvadoreños. Para Noticiero Acontecer, Bianca Fernández. Continuamos hablando sobre este tema que nos ocupa esta mañana, que es sobre los posibles efectos del tráfico en la salud mental de los motoristas y usuarios del transporte público. Sigamos hablando sobre esto y nos quedamos pendientes para hablar sobre cómo evitamos que el tráfico domine nuestro cerebro. Claro. Hablando de los motoristas, hay un elemento que es clave. Pasan todo el día ahí. Claro. ¿Sí? El manejar que requiere de muchas funciones. ¿Ves? Porque va gente, porque hay gente, hay carros, hay ruidos, hay gente que se mete. El motorista tiene sus propios problemas. ¿Ves? Problemas económicos, de pareja, de familia, etc. Bueno, antes mucho más el tema de la amenaza a muerte, hoy mucho menos. En todo caso, son varias cosas que está pensando. Hay varias cosas que le está generando tensión, estrés, o sea, cortisol. ¿Ves? La gente, el público mismo que pueda que demande más atención o sean agresivos, va a terminar cargando a la persona. Necesita cuidarse. Quizá regular horarios, quizá mejorar las unidades porque hay voces que hacen unos ruidos y el ruido fuerte siempre va a generar tensión porque es amenazante a mi seguridad. Toca entonces cuidar más a los motoristas porque llevan gente, ¿verdad? Hacerlo pertinente, pues. Si la gente no se cuida, se va a afectar y su cuerpo va a impactar tarde o temprano. Entre cámaras hablábamos de las fases de la enfermedad, como las 5 fases de una enfermedad física. Las primeras 3 fases puedes revertirla si manejas mejor tus niveles de cortisol. Y en la 4ª fase ya no puedes hacer nada para atrás, solo mantener que no incremente. Y la última fase ya no puedes hacer nada, más que paliar. Entonces hay que cuidar a los motoristas. Yo digo, deberían de tener unidades mejores, deberían de trabajar menos, que vayan menos llenos los buses y obviamente esto mejoraría para el motorista que lleva seres humanos. Y con respecto a la crónica que hablábamos y que veíamos además, tantas horas, ¿verdad? Una persona que puede llegar a pasar el tráfico y en los buses más que todo, en los buses es una problemática increíble. Y además que es muy diferente que una persona vaya en su carro, aire acondicionado y todo, a
a ir en los buses llenos de personas y todo, y cómo aprender a manejar, cómo aprender a lidiar con esas emociones en los autobuses. Sí, de hecho, el autobús se convierte no tanto en un ambiente de seguridad. ¿Ves? Ahí se va a subir un acosador, ahí se va a subir posiblemente un ratero, un carterista, luego que todo el mundo quiere tener la mejor posición en el bus, por sentirse más seguro. No sabemos a qué velocidad va el señor conductor, no sabemos si está lloviendo y cuando debe que cerrar las ventanas y no hay aire acondicionado adentro, los olores mismos porque ya pasó el día, viene gente que no le resistió el desodorante, llevo hambre, es decir, es un montón de factores, hay que tomar conciencia de ello. Y si es todos los días, yo te voy a decir algo, mira, las personas necesitamos aprender a consumir suplementos, porque no estamos consumiendo muchas cosas en los alimentos, porque vamos en el día a día posiblemente, o lo más fácil, o para lo que me alcanza, ¿ves? Para que me llene, pero no me nutre, quiere decir. Por eso no encontramos mucha gente que tomó una gaseosa y un pan, y ya estuvo, ya me llené, quitó el hambre, pero no me nutrió. O gente que dice, voy a hacer un montón de macarrones que me alcance para todos los días, o un montón de arroz, y sabemos que no me está nutriendo. Entonces necesitamos tomar suplementos que nos ayuden. Pensar en la vitamina D, por ejemplo. La vitamina D es clave para tu sistema nervioso, para activar algunos neurotransmisores internamente. El magnesio, como te lo he dicho, el magnesio de por vida, por favor. Toma magnesio, tome magnesio, por favor, de por vida, que está afectando la falta de él. Té relajantes. Hay té que son tan fáciles de hacer y son relajantes, con el guineo para generar potasio. Es decir, esta gente que va en el bus necesita ayudarse. Ya sabe que va a viajar en el bus, ya sabe que va a ir yendo por la hora, ya sabe que va a haber tráfico, va a evacuar sus necesidades fisiológicas antes de irse, va a llevar su botellita de agua para hacer sorbitos, preparándose para la guerra en el bus, entre comillas, ¿ve? Y estar más tranquilo. Esto es bien importante. Y tener un plan B para la casa con alguien. Si hay trabazón, debes de saber que tenés que asistir a mi hijo o a mi hija, o a ver qué se hace. El hombre que colabore con la mujer en la casa, si llegó más tarde, pues que colabore. Aunque llegue temprano, que colabore, ¿verdad? Entonces, si ya sé que hay esa condición, necesito ocupar algunas herramientas. Hay muchas personas que a pesar de que comen bien y todo, que son muy organizadas y llevan su agua y todo lo que se menciona, y a pesar de eso, su problema es no controlar las emociones durante el tráfico. Entonces, podríamos hablar de una necesidad de ayuda psicológica para aprender herramientas. Hay herramientas ya aquí, hay técnicas, herramientas de administración del estrés. Un montón de herramientas, te lo puedo asegurar. Algo que no nos han educado, que debería ser desde la escuela, es aprender a respirar. Si uno anda los pulmones aquí, anda la nariz, es decir, yo ando aquí en mi sistema respiratorio, yo debería aprender a administrar mi respiración. La gente que respira corto, sí, todo el tiempo va a estar en estrés. Pero la gente que respira profundo va a estar siempre relajado, porque está estimulando neurológicamente el sistema nervioso autónomo parasimpático, se llama. Te toca aprender a respirar tranquilamente, desde el abdomen, no desde el tórax. Nadie va a estar estresado si está respirando adecuadamente, te lo puedo asegurar. Esa es una herramienta que a la gente le ayuda mucho. Si vas sentado en el bus, pone tu mano en el corazón y sentí tu corazón, solo sentilo. Te vas a dar cuenta que en 2-3 minutos tu cerebro te mandó ondas alfa. Aunque no querrás, te va a bajar la tensión, es decir, te va a bajar el nivel de cortisol. Así funcionamos. ¿Ves? Entonces estamos hablando que hay herramientas que la puede llevar ahí para administrar, porque la trabazón, como decimos, no la va a quitar. Sí, ¿verdad? Bien. Sí, ya para ir finalizando, este es un problema que afecta definitivamente a todos los salvadoreños, y no solo en este país, sino que en el mundo entero. ¿Qué podría recomendarles usted a las personas para que a diario nos enfrentamos con el tráfico, para saber lidiar con esto? Que ya ha mencionado usted varios tips. Sí. Y también, no solo a los salvadoreños, sino que al gobierno en general, ¿verdad? Sí. Para que pueda al menos paliar un poco el estrés que se Sí. puede generar por el tráfico. Bueno, de entrada, aprender a nutrirnos, aprender a suplementarnos.
Eso es importante. Muchas veces gastamos más en una cerveza, en el cigarro, gastamos más en algo caro y el suplemento lo dejamos. ¿Ves? Y ya sabemos que eso va a ser permanente. Por otro lado, descansar. Descansar bien. Aprender a dormir profundamente para reparar. Evitar el celular en la cama, por ejemplo, porque el cerebro tiene mucha estimulación, hay que dejarlo a un ladito. Hay gente que dice, es que por la alarma, mentira, ese es un pretexto. Entonces, dejar el celular a un ladito. Dejar interferencias para dormir, quiere decir. Y luego, si queremos apostarle a la estructura social, digamos, sería como conveniente generar un medio de transporte colectivo que sea más funcional, que sea más cómodo, que sea más fluido. Te puedo asegurar que si tuviésemos un sistema de transporte público más eficiente, más limpio, más relajado, digamos, menos gente ocupara su carro. La economía de esa familia fuera mejor, por ejemplo. Pero la gente quiere andar cómoda. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hay un fenómeno. Los hipotes que se meten a trabajar en los call centers, que está bien, pero lo primero que compran es un celular o un carro. Y ahorran para el celular y el mejor celular y el mejor carro. ¿Ves? Primero porque les da cierto privilegio o pueden hacer mejores cosas en el celular, posiblemente. Y segundo, porque el carro les da cierto privilegio y además les da independencia. Pero un buen servicio público vendría como anillo al dedo. Me encanta países donde tienen teleféricos. No hay trabazones ahí. ¿Sí? Hay metros, hay aéreos, es decir, te facilita el desplazamiento. Eso va a generar que llegue más temprano, responder mejor a tus compromisos, va a generar menor tensión porque no estás administrándolo bien, pero hoy ya manejas mejor y algo diferente va a pasar. No sé si tú y yo lo vamos a ver. Bueno, no sé si yo lo voy a ver, tú estás joven todavía, pero ojalá que un día se pueda hacer eso. ¿Algo más que agregar? No, que nada justifica la violencia. Si estoy muy tenso, muy estresado, es importante hacer algunos cambios internos. Si lo de afuera no lo puedo cambiar. Perfecto. Así que como ya mencionamos y hablamos, a saber administrar nuestro cortisol, a comer bien, a beber mucha agua y también déjenos sus redes sociales para poder seguirlo y saber más de cómo administrar esto, nuestras emociones. Bueno, la clínica tiene un teléfono que es el 22 89 90 88. Y luego en las redes sociales, Instagram y YouTube, Rolando Mena Psicólogo. Ahí me siguen en Facebook, es igual. Así que en el LinkedIn igual también. Rolando Mena Psicólogo. Por favor, vayan, denle seguir o denle like a mis videos. Hay muchos videos. Hay un video sobre el estrés que está muy bonito allí en YouTube. Así que ya lo escucharon, vamos a seguirlo y a conocer un poquito más sobre ese tema. Sin más que decir, gracias por acompañarnos a una nueva edición de Noticiero Acontecer. Nos vemos a la próxima.